Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza, en este noviembre 4 de 2024. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy es un programa de esos que duelen en el alma. Valencia, España. La irresponsabilidad política ayudó a la tragedia. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad, nuestra voz de aliento para las y los hermanos del país valenciano que desde esta semana pasada han vivido una tragedia que se podría decir anunciada. Muy buenos días, Celes Navarro Almoroz, allá en Valencia. Nuestro abrazo solidario y buenos días, si es que se puede decir buenos días. Bueno, sí, se puede decir buenos días, pero triste la situación que se está viviendo y el dolor que muchas personas están teniendo aquí alrededor de esta ciudad, los pueblos inundados, los fallecidos, que ya es un elevado número, la gente que lo ha perdido todo, los bajos, los vehículos, los negocios. Y evidentemente, por eso no se puede ser unos buenos días de alegría, sino unos buenos días de que en este momento pues, ha habido muchas muestras de solidaridad. Y eso sí que se puede decir que son buenos días porque sí que se ha notado el ímpetu de las personas por preocuparse por los demás, por los que lo están sufriendo. Así es, pero antes de ir al fondo de este programa, queremos hacer un poco la cronología, diría yo, de un desastre. ¿Qué falló en la respuesta a la emergencia por la DANA en Valencia? ¿Qué es una DANA? Es el fenómeno meteorológico que provocó las lluvias torrenciales que han dejado decenas de muertos en el sureste de España. Hasta el momento se cuentan 217 de muertes y más de 1.800 desaparecidos. Y todavía hay lluvias en este momento allí en esa zona de la península hispánica. Las precipitaciones que llegaron acompañadas de fuertes vientos y tornados fueron provocadas por ese fenómeno denominado depresión aislada en niveles altos, DANA, que ha afectado esa amplia zona del sur y el este del territorio español. Hay una interpretación quizás equivocada de los avisos meteorológicos y la alerta tardía a la población entre las causas de los efectos desastrosos. En la zona de lo que se conoce como el Barranco del Pollo no suele llevar agua, pero el martes, este pasado martes 29 de octubre, llegó a mover cerca de 2.300 metros cúbicos por segundo en algunos puntos. La crecida repentina a lo largo de este curso de agua provocada por las lluvias torrenciales que horas antes habían tenido lugar en el cauce arriba, se convirtió prácticamente en una trampa para miles de personas que regresaban a sus casas o salían de trabajar en los municipios de Catarroja, Paiporta, Sedaví o Torrene, conocidas cerca de la zona metropolitana de Valencia, esas localidades. Las consecuencias al día de hoy son dramáticas. Ya se les va a hablar un poco de esa irresponsabilidad política que hay detrás de ello. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó cuando la alerta llegó cuando la gente ya tenía el agua al cuello? Improvisaciones. En años anteriores han destruido presas, han eliminado brigadas de emergencia, han construido en zonas inundables. Ayer el presidente del gobierno español, Sánchez, el presidente del gobierno valenciano, Mazón, los Reyes, llegaron con las manos vacías, una semana prácticamente después de la tragedia. Celes Navarro Amorós, cuéntanos un poco de la historia, por qué hay irresponsabilidad política en el manejo de esa tragedia. ¿Qué falló allí desde lo político para que la gente quedara prácticamente entrampada? Háblanos un poco de la historia que hay atrás de esa irresponsabilidad en las construcciones, que han destruido presas, etcétera.
Sí, hay que ponerlo en contexto, en lo que está pasando. Es decir, evidentemente en la historia de nuestro país valenciano hemos tenido, recordando en 1957, una catástrofe que se inundó Valencia. A partir de ahí hubieron muchas personas también fallecidas, muchos seres perdidos y esa situación hizo al final que se hiciera el nuevo cauce del río Turia, es decir, que y la Antiguo se quedase como un parque central, ¿no? Una especie de espacio que por información pues es un sitio donde muchas comunidades de migrantes van y están ahí, tienen juegos, se encuentran ahí los fines de semana cuando pueden. Y no nos olvidemos que en el 82 aquí en Valencia hubo una situación también de Dana y se desbordó un barranco. El barranco, un tous, que era una presa, y también generó mucha situación. Y evidentemente esta situación se ha repetido y bueno, y está enmarcada dentro de esa irresponsabilidad que tú decías de un sector de gente que están en el gobierno valenciano que son negacionistas del cambio climático. Y esa es una de las primeras responsabilidades sociales y políticas, ¿no? Que en este momento, en las instituciones valencianas, hay personas, hay consellers, hay gente que está dirigiendo la política valenciana que siguen diciendo que eso es el tema de la situación del cambio climático es un invento que menos que de los diablos rojos y demás, ¿no? Es decir, que esa es la primera cosa que habría que denunciar, ¿no? Que se acabe con la impunidad de esta gente, esa impunidad que les podemos llamar, pues esos negacionistas, ¿no? Y evidentemente, en lo que es lo concreto, una vez que el gobierno avisa de que va a venir esta dana un día antes, no se toma la primera declaración de emergencia a todos los valencianos hasta el día siguiente por la tarde, que es unas horas después de que ya había estado empezando ya a llover en la parte de arriba de Turís y en lo que es el inicio del Barranco del Pollo, ¿no? Que el problema fue que no es que lloviera tanto, que sí que llovió bastante, pero la acumulación del tema de que el barranco recogió todo el agua que iba cayendo. Y evidentemente, como tú decías, hay responsabilidades también históricas de la especulación inmobiliaria, la especulación de ciudades puestas por encima del cauce de ríos, es decir, o de barrancos. Evidentemente, mi padre decía que era un hombre agricultor, que el agua al final tiende a entrar por su cauce natural. Y eso que lo saben esas personas mayores, parece ser que los políticos, los constructores, los que solo quieren ganar dinero con la especulación inmobiliaria, no, o si lo saben, por enriquecerse. Y eso ha sido uno de los grandes problemas, que en nuestras ciudades están pasando barrancos, están pasando ramblas y están siendo tapadas por ejemplo, Bonaire. Yo soy de Aldaya y fui concejal del pueblo donde se ha tenido un epicentro también de la catástrofe, ya cuando su construcción ya no negábamos la gente de izquierdas y progresistas, porque eso iba a ser un tapón para el tema de las aguas. Y así lo ha sido, también lo ha sido. Y evidentemente la intención pues, del gran capital y de la especulación pues, hizo que se estuviera. Y el tema más importante es que una vez que se plantea la alerta, ese mismo día la gente va a clases, la gente va a trabajar y solo a las 6 de la tarde, o 6:30, no me acuerdo la hora, sale la alerta de la Generalitat cuando ya la gente estaba ya con el agua al cuello, que se dice, ¿no? Es decir, y es cuando empieza a intentar salir de los trabajos,
y intentando sacar los coches, y es cuando empiezan a encontrarse con la dificultad de ya demasiada tarde. Incluso después de que ya empezó la dana fuerte y la problemática, tenemos información de que hay empresas que obligaban 12 minutos después a ir a trabajar y claro, no solo hay una responsabilidad de la administración valenciana, que la hay, sino también de algunos empresarios sin escrúpulos, ¿no? Por lo tanto, recordar pues, en esas diligencias que el gobierno de la Generalitat, el Mazón, no dejó entrar a la unidad de emergencia estatal y se tuvo que quedar en Utiel y en Chiva, ¿no? Y sin olvidarnos que nada más que entró el Partido Popular y Vox a la Generalitat, disolvieron la unidad de emergencia valenciana. Con las palabras estas, era un chiringuito y era un dinero y un gasto innecesario. Y eso es parte de la responsabilidad política, en resumidas cuentas, pero se pueden decir muchas más cosas, ¿no? Pero principalmente esas serían las primeras que... Celes, además de lo que tú has agregado de desmontar la brigada de emergencias, cuyo dinero lo utilizaron y está adscrito ahora al tema de las corridas de toros, algo que nos parece inaudito. Desmontar una brigada de emergencia para estos casos de desastres y mira, lo invierten en diversión y sobre todo en una cultura de muerte de animales. Es dirigido ese dinero a llevar más corridas de toros allí en Valencia. Pero además, Celes, la información que se tiene confirmada es que la Agencia Estatal de Meteorología, lo que se conoce como la EMET, llevaba alertando una semana y Sí. los radares de Valencia y las zonas aledañas desde hace unos meses, algunos no venían funcionando y otros en los días previos tampoco funcionaron. Es decir, todo eso se junta con el cambio climático, esas irresponsabilidades la vivienda especulativa, de las construcciones irresponsables en zonas donde ya habían cauces de ríos. Es decir, ¿cómo ven ustedes los valencianos esas situaciones? Pues con mucha indignación, ¿m? Y preocupación que esta gente siga gobernándonos o siga teniendo las responsabilidades, porque las metiduras de pata y las irresponsabilidades no se quedaron en eso solo. Han seguido continuando, por ejemplo, impidiendo desde la Generalitat Valenciana que la brigada de bomberos de Euskadi, que se ofrecieron a venir a ayudar, les han prohibido la entrada y una brigada de bomberos catalanes también. Y eso ha sido después, es decir, que están impidiendo que se haga la ayuda altruista que personas Cádiz y personas otras nacionalidades del Estado español nos están ofreciendo, con también impidiendo que los voluntarios vayan entrando con es cierto que en algunos aspectos se entorpece la ayuda de la brigada de emergencia, de intentar aparear con maquinaria, pero principalmente la prohibición de que vaya voluntarios es porque no terminan de saber qué hacer con ellos, no hay coordinación. Poniendo un ejemplo, la Generalitat se inventa un punto de salida y de llevar autobuses organizados a los centros de necesidad, a los puntos, Aldaya, Paiporta, Benetússer, a estos sitios, y 4 o 5 de esos autobuses los llevan al pueblo de Aldaya, que es donde yo estuve, donde estaba viviendo yo, y lo llevan a limpiar el centro de Bonaire y a la empresa Zara. Y las personas que estaban ahí, indignadísimas, no bajaron del autobús. Y además se pasaron toda la mañana viajando de un sitio para otro porque no había coordinación y la sigue sin haber. Es realmente triste, sí. Priorizan lo que es las vitrinas. Estamos en temporada ya prenavideña, priorizan los ricos, las vitrinas, limpiar sus negocios y la gente pobre, que en el término vulgar está jodida, disculpen la expresión,
todavía está buscando a sus familiares. Pero hay un detalle, Celes y teleaudiencia. ¿Saben ustedes en algunos pueblos cuál fue la primera presencia de autoridad? La policía francesa, que llegaron primero que la misma policía, autoridad y brigadas de rescate de Valencia y de España. Hay los videos que lo comprueban y lo demuestran. Y eso es bastante lamentable. Y además, Celes, lo que hemos dicho del tema de las represas que han sido destruidas, alrededor de 70 represas allí. ¿Cómo es esa historia? Que esas represas, si no hubiesen sido destruidas, hubieran ayudado a mitigar por lo menos el desastre como estamos hablando hoy. Claro, es decir, el sistema de represas y pantanos, aunque viene de un tiempo donde aquí pues estaba la dictadura, pero bueno, que fue una alternativa, aunque con la sangre de las personas, ¿no? Porque fueron ahí castigados a trabajar a los republicanos de una forma inhumana y esclavizados, ¿no? Pero la única cosa positiva que tenía es que tenía ese proceso de ese espacio de regularización de los cauces, ¿no? Y evidentemente cada vez han ido desapareciendo y quitándole el tema del cuidado, porque claro, aquí hay sequía, es decir, y aquí hay una situación bastante... Aquí hay dos situaciones, decía un cantautor valenciano que es Raimon, ¿quién va a llevar a la lluvia a escuela, ¿no? O llueve mucho o no llueve nada, ¿no? Si llueve mucho hay riadas y si no llueve nada hay sequera, ¿no? Hay sequía. Y esa situación viene a demostrar de que la situación de buscar instrumentos o buscar espacios o buscar medidas que regule, que pueda tener unos pantanos, que puedan tener unos espacios seguros, es más importante que gastarse, pues eso, dinero en los toros, dinero en otras cosas y que además es nefasto lo que están haciendo en vez de hacer unas políticas hídricas, que no hay plan hídrico desarrollado en el país valenciano, es decir, porque esto no va a parar aquí. Y el cambio climático ha venido para quedarse, por desgracia, porque no hay medidas para frenarlo a nivel nacional ni internacional, ni mucho menos valenciano, ¿no? Por lo tanto, tenemos que convivir con una situación y para ello tienen que haber políticas de las instituciones, de los gobiernos, no solo las valencianas, sino los gobiernos, incluso esto no se marca solo aquí en Valencia o en España, sino incluso en Europa, incluso a nivel mundial, ¿no? Porque esta situación Así es, eh, así es... es. Celes, por razones de tiempo tenemos que avanzar. Ayer en la zona de desastres hicieron presencia los reyes Felipe, Leticia, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente del gobierno valenciano, Mazón. ¿Cómo interpretan ustedes esa presencia allí de las autoridades? Bueno, esto es personal, ¿no? Es decir, porque no lo hemos analizado aún colectivamente, ¿eh? Pero yo considero que la ciudadanía estaba con ganas de que hubiese un gesto eh, por encima de lo partidario y lo político, aunque bueno, que la monarquía es partidaria y política, pero bueno, que fuese una expresión más abierta, menos vinculada a un partido político, a un gobierno, y, y la equivocación desde mi punto de vista es que fuesen tanto con el presidente Mazón que como el presidente Sánchez. Y esa indignación que natural de la ciudadanía fue utilizada y organizada y enmascarada por grupos de extrema derecha y fascistas, hay que decirlo así de claro. Desocupa, que es una empresa que usa la violencia para el tema del grave problema de la vivienda, las juventudes de Vox que se llaman Revuelta, que en la imagen que sale en la televisión, el rey hablando con dos chicos,
esos dos chicos son dirigentes de Revolta, que es la organización juvenil de Vox, y claro, qué casualidad que son ellos los que están hablando con el rey. Es que las fuerzas de seguridad y de la Casa Real no tenían identificado, además iban con una camiseta, igual como yo de solidaridad con Palestina, yo llevaba una camiseta de la extrema derecha, nazi, ¿no? Es decir, por lo tanto, creo que esos grupos han ido allí a reventar y son los que al final le pegaron un palazo al presidente de España y le rompieron el cristal del coche. Y claro, evidentemente se tuvo que ir. Y bueno, la indignación está, pero la autorización de la indignación es lo peligroso. Y sabemos que estos grupos, su único objetivo es el generar la ruptura social y la confrontación Vamos. social para decir que dentro del caos ellos son la salvación. Eh, Celes, ¿se tiene previsto ya para ir cerrando el programa que ustedes allí en Valencia están organizando una manifestación? Sí, 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 desde hace unos días hubo una reunión de las organizaciones sociales y se planteó hacer al día 9 una manifestación que principalmente tuviese acompañamiento del duelo, acompañamiento y apoyo a los afectados, porque va a ser una manifestación en silencio y de duelo, y pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, del presidente Mazón. Celes, ¿cuál es la situación a esta hora del mediodía allí en Valencia? ¿Está lloviendo? ¿Qué se espera en las próximas horas para ir cerrando el programa? Bueno, ayer hubo un pequeño alerta, hubo la alerta naranja y estuvo lloviendo en algunas poblaciones. Evidentemente no hubo. Claro, los bulos salen que si el barranco se ha vuelto a desbordar. Yo tengo una amiga que vive enfrente del barranco y de su casa, y yo la tuve que llamar. Oye, es verdad, y dice, no, no, son bulos. Y eso es escandaloso. Gente haciendo bulos, es decir, bueno, intentando alertar de una forma especulativa a la gente, ¿no? Que son estos grupos, ¿no? Por la noche llovió un poquito aquí en Valencia. Se prevé que se puede ir la Dana hacia Castellón y luego hacia Tarragona. Pero bueno, yo no soy meteorólogo y la EMET también está diciendo que hay cambios, es decir, que incluso un técnico de la EMET que yo escuché dice que puede haber un reciclo de vuelta, ¿no? Porque lo que es la infraestructura de lo que genera las danas, que es esas nubes que con el agua caliente del mar, ¿no? Es decir, que yo no lo sé explicar del todo bien, pero es esa causalidad meteorológica no ha parado porque las condiciones del agua caliente aún siguen ahí, ¿no? Del mar. Y claro. Y, Sí, claro, y de hecho hoy en Valencia no hay clases, no hay escuelas, algunas fábricas, algunos almacenes han dicho al personal que por razones de seguridad y de alerta no hay movilidad incluso para facilitar el tema de los rescates. Cerramos el programa, Celes. ¿Cuál es el mensaje desde Valencia? ¿Cuál es al pueblo de España, al pueblo del mundo en esta emergencia? que sí, que en Valencia hay miles de personas solidarias, que la solidaridad altruista existe y que eso es una esperanza para la humanidad, que es una cosa que los que estamos en espacios de solidaridad internacionalista siempre decimos, pero aquí se ha visto en esto concreto, ¿no? Y decir que muchas gracias, o sea, pues está llegando pues de Alemania, para apoyos económicos, apoyo de enviar material, es decir, la solidaridad no es solo material, que es importantísima, sino también en espíritu, personas voluntarios de todo el Estado español y nada, que hay que reconocer que dentro de lo que estamos viviendo, a la mayoría del pueblo, la mayoría de la ciudadanía es sensible y es solidaria y eso es lo que hay que aplaudir y aplaudimos desde aquí. Así es.
Hemos hecho este programa con bastante dolor en el alma, con tristeza, hablar de tragedias que se pueden prevenir, que ojalá esto que ha sucedido en Valencia sirva de ejemplo para no solamente los valencianos, las autoridades, especialmente en España, en Europa, en todo el mundo, en América Latina, para prevenir este tipo de tragedias que se pueden prevenir o mitigar en efectos trágicos. Desde aquí, desde este programa, nuestro abrazo solidario, sincero, de apoyo, de ánimos. Los valencianos son fuertes, son luchadores, son fuertes en estas situaciones y van a salir adelante, seguro que sí. Y adelante, ánimos, hermanos y hermanas de Valencia. Lo último que me gustaría decir y no olvidarme de la situación que está viviendo el pueblo palestino con ese genocidio, que imagínate que aquí lo que hemos visto, cómo están los gazatíes, cómo estarán los que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen para comer, que ya llevan más de 45.000 muertos, no sé cuántos desaparecidos, bueno, y está callado esa situación porque es la emergencia, parece que es esta para nosotros, pero yo y mucha gente no nos olvidamos de ese pueblo que está sufriendo. Así es. Valencia, España. La irresponsabilidad política ayudó a la tragedia. Hemos tenido hoy a Celes Navarro Amorós, activista social e internacionalista valenciano, miembro de la plataforma Movilízate en el país valenciano en España. Agradecerte tu tiempo, tu análisis y estamos con ustedes, hermanos y hermanas de España, de Bilbao, del país valenciano. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.